Marina del Poyeto, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, acá estamos, plagados de dudas, preguntas, interrogantes, cruces, hipótesis, pero también realidades. ¿Cuál es tu lectura de lo que está aconteciendo con una economía global más bien semi paralizada, porque paralizada totalmente no está, y con los desafíos que tiene Argentina, que ni emite la moneda que ama el mundo, el euro, ni puede pensar en coronabonos como están pensando los europeos? A ver, digo, la verdad que lo que estás viendo a nivel global es inédito. O sea, tener la mitad Ujú, de la población en cuarentena es algo creo que nunca visto. Porque digo, ni siquiera en periodos de guerra tuviste a toda la población. O sea, ujú, tuviste, digamos, estaba en determinados lugares concentrada, pero digamos, aún en las guerras globales, en guerras mundiales. ujú. Los impactos de esto son inéditos. Arrancaron como un shock de oferta, o sea, como un problema en la producción asociado que directamente sacaste a la gente de las máquinas, ¿no? Sacaste, le decimos Ujú, los economistas, del trabajo, de la función de producción. Inicialmente en China, eso te rompió las cadenas globales de valor primero, digamos, y tuviste toda una dinámica que fue creciendo a una velocidad inusitada y que tuvo, digamos, de nuevo, primero un problema sobre la economía real y tuvo un contagio financiero muy agudo con las caídas en los precios de los activos financieros que viste, sobre todo a lo largo de marzo. Y a partir de ahí, como decís vos, lo que tuviste fueron países que salieron al rescate de las economías. Los bancos centrales del mundo desarrollado, la Fed poniendo la tasa de interés en cero, eh, y anunciando paquetes de inyección de liquidez enormes, no solo para tratar de sostener el engranaje, digamos, el financiamiento, digamos, del propio sistema financiero, sino directamente comprando activos, o sea, comprando bonos de empresas en problemas, de estados en problemas, y la misma lógica estás viendo en Japón, estás viendo en Europa, estás viendo bueno, en Canadá, digamos, ¿no? Digamos, un bancos centrales trabajando, si querés, en forma coordinada, tratando de inyectar liquidez para evitar que esta crisis que arrancó en la economía real termine teniendo un comportamiento sistémico y de alguna forma han frenado las caídas, la volatilidad sigue siendo muy alta, pero la volatilidad sigue siendo muy alta básicamente porque no sabes cuándo va a abrir la economía. Detrás de esto, aparte digamos, de los bancos centrales, están los fiscos, como decís vos, los fiscos anunciando paquetes de nuevo también inéditos en términos de magnitud, paquetes que van entre 3 y 12 puntos del producto en Suecia, eh, que básicamente tienen distintas, o sea, le entran a esto por distintos lados. Digo, cuando uno, los cálculos globales te dicen que cada mes de cuarentena es alrededor de 2% de caída en el producto global. Como decís vos, no todos los sectores cierran, ujú, pero de nuevo, digo, la caída es muy violenta, la capacidad de compensar desde el lado de los estados no es plena, pero obviamente es mucho mayor en aquellos estados que tienen capacidad para emitir moneda y capacidad para tomar deuda, que en aquellos estados como la Argentina que no tienen ninguna de las dos capacidades, si querés. En el caso de la periferia europea, que son países que no tienen moneda, bueno, la discusión tiene que ver básicamente con la posibilidad de que Europa, bueno, de que emita eurobonos para financiar los paquetes ujú. fiscales en Italia, en España, en Grecia, en Irlanda, pero la verdad es que, digamos, por ahora eso está demorado. Lo que está haciendo el Banco Europeo, que fue lo que hizo durante la crisis anterior, y sobre todo, digamos, cuando parecía que se rompía el proyecto de la Unión Europea, es que el Banco Central Europeo compre bonos de la periferia. Bueno, y eso hace que, digo, te pongo algunos números, digo, pero países Ujú. como Italia, digamos, cuya deuda rendía 1% hace 2 meses de atrás, en enero, bueno, hoy rinde 3. O sea, visto, digamos, para la Argentina parece una panacea. Ahora, para lo que es Italia, bueno, digo, el punto es cómo hace para financiar, eh, bueno, la necesidad de que el fisco compense, digamos, a esas tasas de interés. Entonces, digo, estás en un mundo, digamos, que está tratando de resolver esto que es inédito, que no sabes cuánto dura, o sea, las proyecciones de cuánto dura la cuarentena, dependen del país, o sea, dependen del nivel de la curva, donde esté la curva de contagios. Puntualmente en Argentina, ayer me llegó un papel del Boston Consulting Group que plantea que en Argentina recién en julio esto terminaría, digamos. Ujú.
Ahora, bueno, hasta julio la verdad que o sea, vas, venís de cuarentena, digamos, desde el 20 de marzo, pareciera que es una eternidad, y acá la verdad que la capacidad para hacer política contracíclica es muy limitada. Al mismo tiempo no tenés opción, vas a tener que hacer política contracíclica, estás anunciando, digamos, una serie de medidas para intentar contener, que van desde decidir cuáles son los sectores esenciales y cuáles son los no esenciales. Esenciales son aquellos a los que el Estado le permite estar operativo durante la cuarentena, que inicialmente tenían que ver básicamente con los sectores de producción de alimentos, la producción de productos de limpieza, producción de productos de tocador, producción de servicios para la salud, que obviamente, digamos, se extendió a lo que tiene que ver con la logística y la distribución de estos productos. Obviamente se empieza a extender a la a la venta de combustibles. Ahora cuando empieza la producción de estos sectores te empiezas a tener cuellos de botella por todos lados. Entonces, primer cuello de botella que tenés es la falta de insumos para estos sectores. Segundo cuello de botella que tenés, que es lo que, digamos, si querés la imagen dantesca que viste el viernes pasado, bueno, es los bancos. O sea, el gobierno decidió que los bancos no eran un sector esencial, lo cual te generaba dos problemas. Uno es cómo hacías para pagarle a todos aquellos que no están, que no tienen medios electrónicos de pago, que si bien es raro pensar que eso ocurra, digamos, dado el avance de la tecnología y, digamos, y dado los grados de bancarización que, digamos, de la posibilidad de pagar que ves en otros países, es una realidad que la tenías. El segundo gran problema que te generó esto es, que agravó las dificultades de la cadena de pagos, que ya estaban agravadas porque hay sectores enteros que están cerrados y que no están facturando. Y ahí la primera decisión había sido que no haya cheques, o sea que los cheques, o sea, la banca cerraba, solo funcionaba la banca electrónica, funcionaban los cheques electrónicos, no funcionaban los cheques físicos. Esa decisión de que la Cámara Compensadora de Cheques no funcione, que el clearing no funcione, hasta el 31 de marzo se corrigió la semana pasada, y el jueves anterior empezaron a cobrarse los cheques, digamos, con un grado de incobrabilidad muy alto, pero no se resolvió el tema del manejo de efectivo. Entonces vos tenés empresas que están operativas, que son sectores esenciales, que están produciendo, que distribuyen al interior del país, o mismo, digamos, en las zonas urbanas, digamos, en la capital federal, en Buenos Aires, venden a comercios grandes, venden a comercios chicos, sectores, si querés, blancos, totalmente blancos, van a distribuidores que venden a comercios chicos que venden, parte en blanco, parte en negro, pero que cobran pesos. Entonces esos comercios chicos que cobran pesos, esos pesos se recirculaban, digamos, cuando la economía funcionaba normalmente, esos comercios chicos cobraban los pesos de gente que iba con el comercio de cercanía y pagaba con pesos. Esos pesos los depositaba en la cuenta del banco de la empresa, digamos, que distribuía, la que distribuidora se lo depositaba a la productora, y el circuito de pesos fluía. Vos acá lo que hiciste fue, al no abrir los bancos, ese flujo de pesos que fluía a través de depósitos en efectivo dejó de fluir, con lo cual lo que tenés es un aumento del circulante. El problema es que el circulante lo tiene, o sea, los pesos los tienen aquellos que no son los que los tienen que tener. Entonces, ¿cómo haces que te agrave la cadena de pagos? Sí. Ahora te quería preguntar tres cosas, ¿no? En relación a esto. En principio hay una discusión bastante fuerte en relación al tema de los bancos. Inclusive se le ha cuestionado al gobierno que no lo haya incluido entre las actividades esenciales. Hay mucho ruido en el sistema. Yo, obviamente, entre la gente que converso con gente que está vinculada al sistema y sostienen que Palazzo en esto tiene una posición que se le va a poner cada día más compleja, pero no es el objetivo de esta conversación. Hace más o menos unos 10 días comencé a preguntarme aquí en voz alta y conversando con gente que está en el sistema, si tal como lo está planteando la Reserva Federal de Estados Unidos no será la hora de lanzar una moneda virtual. Un municipio italiano, Vietri di Potenza, dice que está lanzando una moneda virtual llamada Corona Euro, buscando afrontar la crisis económica. ¿No habrá que generar, así como fue en su momento el Patacón, una moneda que no esté vinculada a la circulación de la moneda soberana de Argentina, digo, como para poder justamente provocar esto, ¿no? Una circulación que permita que la economía funcione, que la gente sienta que tiene la posibilidad de pago? A ver, digo, vas a tener que emitir sin dudas. O sea, vas a tener que emitir porque
primero estás anunciando medidas compensatorias, después podemos discutir si están bien focalizadas o no, pero digo, las anunciaste cuando sumás los paquetes, las cosas que anunciaste hasta ahora, el bonus a jubilados, a la UH, los 10.000 pesos, que eran originalmente 3,6 millones de personas, se anotaron 11, hay que ver, digamos, qué se filtra y cuánta gente. Cuando ves el bonus, digamos, a los empleados de salud, cuando mirás lo que anunciaste del repro, lo que anunciaste, digamos, de baja de cargas patronales, o sea, cuando sumás las medidas que ya anunciaste, eso te da algo así como 160.000 millones de pesos, están anunciadas por un mes, pero si esto se extiende va a ser más de un mes. De hecho, están anunciadas para abril, pero digamos, es probable que la economía de mayo sea peor que la de abril, desde el punto de vista financiero. No, digamos, abril todavía estás recaudando sobre marzo, o sea, todavía las empresas, hay 2/3 del mes de marzo que vendieron, o sea, todavía el flujo de caja de marzo es mejor que el que vas a tener a principios del mes que viene. Eso por un lado. Segundo, la recaudación se te va a caer. O sea, en esta lógica, digamos, donde no queda muy claro, digamos, porque el gobierno intenta, o sea, quiere tratar de tener una política, digamos, de salud similar a la de los países que tienen capacidad para cerrarse, o sea, prioriza la salud por sobre la economía, con una economía con un nivel de informalidad muy alto, pero digo, aparte de eso, intenta medidas compensatorias, digamos, como están, si querés, aplicando otros países, de nuevo, con mucho menos respaldo. Entonces lo que te digo es, esto lo va a tener que financiar ese agujero de 160.000 millones de más gasto, más lo que se te caigan los ingresos, un agujero fiscal que en enero era 3.000 millones de pesos, en febrero era 27.000, en marzo probablemente haya sido 70 u 80.000 millones de pesos, en abril es probable que sea 250.000 millones de pesos, mayo y junio van a ser números muy grandes. Entonces, esa masa de pesos, digo, no tenés quien te preste, la única forma es emitir. Entonces, tu pregunta es, si en vez de que emita el Banco Central, ¿no sería mejor que haya una emisión de un papel distinto que eventualmente, digamos, no pueda dolarizarse? La verdad que, digo, este tipo de discusiones empiezan a aparecer, más que desde el lado del Estado Nacional, que tiene el Banco Central, aparecen desde el punto de vista de los estados provinciales, que son los que tienen que pagar sueldos. La recaudación se les cae más, o sea, los impuestos municipales y provinciales sufren una caída mayor que la que está sufriendo la recaudación nacional, porque tienen menos impuestos asociados al comercio exterior, y tienen muchos más impuestos asociados, ¿no? Ingresos brutos asociados muy fuertes al ciclo económico. Obviamente, digamos, la primera discusión es, bueno, cómo hace para hacerse de pesos que emita el Banco Central, pero bueno, en la medida que eso no ocurra, te diría que la solución va a venir, ¿no? Por un lado, de cómo hacen para atribuir al gasto, a ver, México o Uruguay anunciaron baja de salarios públicos. Córdoba anunció una baja de salarios públicos. Es probable que eso lo empieces a ver más generalizado, de nuevo, en un contexto donde, estando en la casa, hay algunos gastos que no se hacen, pero del otro lado, digamos, vas a tener que conseguir pesos para financiarlo. Entonces, si vas a hacer una baja de salarios públicos nominal, o les vas a pagar con un papel que en los hechos va a valer menos, como valían los patacones respecto a los pesos, bueno, sí, de alguna forma son distintos mecanismos para tratar de transitar esta situación que es inédita. A mí no me extrañaría que eso empiece a ocurrir en algún momento. Por ahora no está pasando, y por ahora es el Tesoro el que a través del Banco Central está girándole más recursos a las provincias. Yo tengo un dato fuerte de una provincia que no es Buenos Aires, que está haciendo un experimento con una moneda virtual y que de alguna manera por ahora se está manejando con... La verdad que tengo un embargo porque mi fuente forma parte de ese gobierno y me cuenta medio aterrorizado, pero yo creo que algo de eso va a ocurrir. Bueno, Marina, te agradezco enormemente la ilustración que nos has dado. Estoy recibiendo felicitaciones por la entrevista, que siempre es el mérito del entrevistado, por la claridad de lo que nos estás explicando. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Marina Del Poyeto, economista.